continuación lo que hemos comenzado otro martes, pero dije mejor el martes voy a hablar de lo mismo que hemos estado hablando para cambiar un poquito de tema, pero están vinculados todos los mensajes. Miren, sí me gustaría que el tema ahí. Miren, el tema, si usted quiere, puede verlo, dice: debemos ubicarnos en nuestra realidad en Dios. Y dice una vez el tema: debemos ubicarnos en nuestra realidad en Dios. Hace tiempo, hermano, yo me daba cuenta de algo muy importante y yo no entendía lo que esa persona decía. ¿Y por qué no me daba cuenta, hermano? Porque yo no quería investigar acerca de lo que esta persona decía. Solo era un oyente. Y decía esta persona: lo que debe de hacer usted es investigar realmente quiénes son ustedes en Dios. Porque todos ustedes tienen una identidad en Dios. El problema de ustedes es que siempre se han ubicado en cosas que no son la realidad de ustedes. Pero yo, cuando digo a esta persona, digo: investiga acerca de tu identidad. Y el día que descubras realmente cuál es tu identidad, verdaderamente tú te darás cuenta quién eres tú. En la vida real, hermano, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes: ¿cuál es tu identidad profundamente en Dios? Y yo le aseguro que todos: no, pues identidad es hijo de Dios. Y nada más está ahí. Miren, en la realidad, hermano, cuando uno investiga y profundiza uno acerca de la identidad, te vas a dar cuenta que no nomás es decir soy hijo de Dios. Porque así por encima, hermano, cuando dicen ¿cuál es tu identidad? Que soy un hijo de Dios. Pero en la vida real, hermano, la identidad de Dios va más allá de decir soy un hijo de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa: si yo investigo acerca de tu identidad, porque tú me dices soy hijo de Dios, pero yo te aseguro que si yo investigo realmente si tú te conoces como un hijo de Dios, me voy a dar cuenta que es mentira. Porque hoy en día muchos dicen ser hijos de Dios y no lo son. Con sus hechos lo niegan, son rebeldes, no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Señor le decía que el modelo de un verdadero hijo de Dios es mi hijo Jesús. Por eso decía: he ahí mi hijo amado, en que me amo aquí mi complacencia. Verdaderamente la red del Padre estaba en Jesús. Verdaderamente Jesús se dio cuenta cuál era su identidad, pero Él se profundizó acerca de su identidad. Porque no nomás decir soy hijo de Dios, hermano, un verdadero hijo de Dios se sumerge en esa realidad. Porque el Señor me enseñaba y me decía: cuando tú dices ser mi hijo, ahora debes de investigar profundamente qué es un hijo. Si te estoy diciendo que un hijo de Dios, el modelo es Jesús, entonces tú debes de moverte como se movió Jesús. Porque si tú te conduces como se condujo Jesús, entonces podrás decir yo soy un hijo de Dios. Si tú no te conduces como Jesús, tú no eres hijo de Dios. Pretendes ser hijo de Dios, pero no eres un hijo de Dios, porque con tus hechos lo niegas, siendo rebelde y abominable en cuanto a toda buena obra. Hermano, de hecho la palabra de Dios nos enseña y nos dice que muchos profesan en conocer a Dios. En la realidad no conocemos a Dios. ¿Por qué no lo conocemos? Mira, yo te voy a decir que estuve hablando la semana pasada que cuando Moisés, hermano, fue recogido por la hija de Faraón, ya cuando Moisés ya empezó a tener uso de razón, que ya se dieron cuenta que ya Moisés podía ir a una escuela para poder aprender, verdaderamente lo enseñaron en toda la sabiduría de Egipto, en toda, porque la hija de Faraón deseaba que Moisés
fuera alguien bien destacado. Y lo logró. ¿Por qué? Porque le dieron toda la enseñanza de la sabiduría de Egipto. Por eso Moisés se convirtió en un hombre poderoso, aún en sus palabras. Pero no solamente aprendió eso, sino también le estuve diciendo que María, su hermana, y su misma madre le enseñaron la historia acerca de Israel. Le hablaron acerca de Dios y de la verdadera historia de sus ancestros, que eran creyentes de Dios. Oye, yo me sorprendo, ¿por qué? Porque le dijeron la promesa que Dios le había hecho a Abraham, la promesa que trascendió a Isaac, y la promesa que también trascendió a Jacob, pero no solo a Jacob, porque Jacob significa Israel. Entonces, a todo mi hermano se les habló acerca de la promesa que Dios le había hecho a Israel. Y esa historia la tenía Moisés arraigada en su corazón. Pero Moisés sí creía en esa historia. Sí la creía. Por eso Moisés siempre, hermano, guardó esa historia en lo más profundo de su corazón. El día de hoy, muchos de nosotros hemos creído en muchas historias diferentes. Y el problema es que le hemos metido el corazón. Tenemos una mezclanza dentro del corazón. Por eso nuestra vida es un tutti frutti. En la realidad no está ubicada nuestra vida en la realidad en Dios. Por eso le estoy diciendo que el tema es, no sé si lo había puesto, pero se lo voy a decir una vez más, debemos ubicar en nuestra realidad en Dios. Fíjate, debemos ubicar nuestra realidad en Dios. En la vida real, hermano, Moisés estaba ubicado en la realidad en Dios. Él se dio cuenta, hermano, de todo lo que estaba pasando en su vida. Sabía que no era hijo de la hija Faraón. Moisés se dio cuenta quién era su madre, quién era su hermano, qué sangre traía él. Y verdaderamente él se ubicó en esa realidad. Y él tenía esa creencia, por eso la guardó en lo más profundo de su corazón. Por eso Moisés, hermano, no se contaminó. Porque Moisés era creyente. Moisés no conocía a Dios. No lo conocía. Conocía la historia, pero no conocía a Dios. Oye, yo hace tiempo escuchaba yo a un hombre que verdaderamente lo usa Dios grandemente y decía, yo me admiro de todo el pueblo de Israel que conoce la historia de ese Dios glorioso, pero no conocen a Dios. El problema es que solo conocían la escritura, la historia. Pero esa historia, hermano, no era una inspiración por el Espíritu Santo. Conocían solo palabras muertas, solo escritos, solo dichos. Pero Moisés no había tenido la revelación de ese Dios. Mi pregunta para ti, ¿tú conoces a Dios? Mire, yo le preguntaba a personas, oye, ¿usted conoce a Dios? ¿Cómo no voy a conocer a Dios? Hermano, si yo nací en una cristiana. ¿Cuántos años tienes tú en los caminos de Dios? Tú me podrás decir que conoces de Dios, pero tú no conoces a Dios. No lo conoces porque si lo conocieras, no estuvieras en el nivel que te encuentras. Porque el que ha logrado tener un encuentro con Dios, su vida es cambiada y transformada en una realidad y de ahí se ubica en su realidad. Oye, yo me admiro de cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor. Su vida giró 360 grados. Saulo de Tarso ya no volvió a ser el mismo. Ahora Saulo de Tarso, ¿sabe qué hizo? Se sumergió porque él quería saber la verdadera realidad con ese mismo Dios de los cielos. Cuando tuvo el encuentro, se dio cuenta que ese Dios no conocido ahora se le estaba empezando a revelar, porque el Espíritu Santo le reveló la realidad de quién es Jesús y le reveló la realidad de quién es el Padre. Por eso, hermano, debemos tener un compañerismo tan tremendo con el Espíritu Santo para que él que revele quién es el Padre, quién es Jesús, a través de la misma palabra. Aquellos hombres solo conocían la historia escrita, pero no conocían al Dios de la historia. Yo cuando le he preguntado a varias personas, ¿conoces de Dios? ¿Cómo no voy a conocer de Dios, hermano? Pregúnteme y verá que le respondo.
pero no conoce a Dios. Conocerás la letra, porque la has leído. Conocerás y tendrás fe en un Dios que tú no conoces. Yo me admiro de Job, dice que él creía de oídas. Moisés, hermano, también creía de oídas. ¿Por qué? Porque le habían hablado del Dios de Israel. Le contaron toda la historia y verdaderamente Moisés creía en la historia de ese Dios maravilloso, pero no había tenido un encuentro con ese Dios. Pero aún así, hermano, mostraba su fe. Yo me admiro de Job. Job verdaderamente, hermano, él creía de oída, tenía fe en un Dios que no conocía. Y tú y yo podemos leer la historia acerca de Job. Job creía en Dios de una forma ciega, de manera que él, de tanto que creía y profesaba la fe, hermano, se perfeccionó. Era tan temeroso y se había apartado del pecado, de la maldad, al punto que no había uno como él en la tierra. Y lo más tremendo, que el mismo Dios de los cielos da testimonio de él. Cuando Satanás vino entre los hijos de la presencia y yo le digo, ¿de dónde vienes? De la tierra y de andar por allá. Y el mismo Dios que nosotros llevamos y dice, ojo, que no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. El mismo Dios le está dando testimonio acerca de Job. Y Job era una persona que solo creía de oída. Mi pregunta para ti, yo sé que tú también has creído de oída, pero vive la vida que vivía Job. Si no vive la vida de Job, eres un mediocre. Hermano, Job siempre buscó la forma de cómo hallar gracia delante de Dios. Él siempre, hermano, vivió la vida de acuerdo a lo que él había escuchado acerca de Dios. Y fue lo que hizo Moisés. Moisés, mi hermano, trató de vivir de acuerdo a lo que había escuchado. Ese Dios, aunque todavía Dios no le daba la ley, pero se hablaba de un Dios, hermano, que aborrece la maldad. Pero se le enseñó a este hombre, hermano, que viviera en santidad, sin conocer a Dios. Job, hermano, no tenía la revelación acerca de Dios, pero vivía de acuerdo a lo que le habían hablado de Dios. Él trataba de poner la palabra por obra. Y el Señor me enseña y le decía, diga al pueblo que así deben de actuar. Porque el que actúa como actuó Moisés, como actuó Job, como actuaron muchos hombres en un tiempo pasado, vivieron de acuerdo a mi voluntad. Por eso es que yo los levanté grandemente, y no solo eso, sino yo permití que tuvieran un encuentro con mi presencia. Por eso ellos cumplieron con su propósito al pie de la letra, de acuerdo al diseño del reino que yo he diseñado sobre sus personas y con el propósito que yo enseñé en la tierra, verdaderamente ellos lo cumplieron. Pero fíjate lo que te voy a decir. En la verdad, mi hermano, yo me admiro porque Moisés solo conocía la historia, era temeroso de esa historia. Y Dios le había dicho, hizo una promesa a Abraham, y de ahí pasó a Isaac y luego a Jacob. Con promesa. Dios les dijo, hermano, una promesa que me llama mucho la atención y de lo que vamos a estar hablando, porque en esta promesa, hermano, estaba involucrado el propósito de Moisés. Y el Señor me decía que hay una promesa, hermano, para tu vida, y ahí está involucrado tu propósito. Pero el Señor me decía entender que no se te va a revelar, hermano, ese propósito hasta que no te conduzcas como un verdadero creyente en Dios y sobre todo temeroso de Dios. Nosotros decimos conocer a Dios y estamos todos contaminados. No nos gusta pagar un precio, no nos gusta sacrificar nuestra vida. Moisés sacrificó su vida, Job sacrificó su vida. Yo me admiro de ese temor tan grande, hermano, que aún dice que ofrecía sacrificios por si quizá sus hijos hubieran pecado. Hermano, eso llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir? Por si quizá. El Señor me decía, tú debes vivir una vida totalmente recta y aún debes de sacrificarte
por si quizá has fallado en mí. Y yo le pregunto, ¿por qué, Señor, dices eso? Porque decía, muchos de ustedes creen que porque no hago esto y esto y esto, ya están bien delante de mí. Pero que de todos los pecados no conocen. De que ustedes pecan mucho delante de mí. Pecan mucho. Y yo decía, pero ¿por qué es que pecamos mucho? Porque hay muchas cosas que mi palabra prohíbe, pero ustedes no la leen, no la estudian, no la escudriñan, porque no saben lo que están haciendo. Aquel hermano, aquel joven, todo lo que escuchaba lo escudriñó. Y de una forma y otra, mi hermano, fue más allá de sus fuerzas. Cuando tú y yo vamos más allá de nuestras fuerzas, hermano, quiere decir que nos sacrificamos. Sacrificamos todo aquello, mi hermano, que nos quiere detener. En la vida real hay muchas cosas, hermano, que están bien vivas en nuestra vida y no nos permiten verdaderamente sumergirnos en el conocimiento pleno de Él. Cuando tú y yo, hermano, empezamos a sacrificar, el Espíritu Santo va a mirar el sacrificio y ¿sabes qué va a hacer? Nos va a empezar a revelar el conocimiento pleno de Él y entonces nos daremos cuenta cuáles cosas le agradan a Dios y qué es lo que no le agrada. Nosotros cometemos muchas cosas que les agradan a Dios y esas cosas que tú y yo practicamos, que les agradan a Dios, tú y yo no pensamos ni creemos que son pecados delante de Dios, y por lo tanto esas cosas se nos han hecho un hábito y practicamos pecados habitualmente porque no tenemos el conocimiento que es un pecado. Simplemente hay un pecado y algo que muchos lo conocen. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Dígame, ¿cuántas cosas no se nos ponen enfrente que son buenas hacerlas y no las hacemos? ¿Cuántos saben, hermano, que venir a la iglesia es bueno y al no venir, o a cualquier acto, mi hermano, que se haga aquí en la iglesia, al no venir, es pecado? Y ese es un pecado conocido, pero lo ignoramos. ¿Por qué, hermano? Porque le damos más valor a otras cosas que a Dios. Hermano, ¿qué sucediera si hoy te murieras? ¿Qué pasaría? Yo hace tiempo, hermano, escuchaba un testimonio que me impactó mucho y decía que a esa persona lo que más le atormentaba, hermano, era recordar todas las veces que se habló de Dios y todas las veces que pasó cerca de una iglesia, mas nunca escuchó y nunca se congregó. Era lo que más le atormentaba. ¿Por qué, hermano? Porque tuvo la oportunidad de haber sido salvo, pero rechazó el conocimiento. Mucha gente, hermano, menosprecia a Dios. Al menospreciar a Dios es dejar de venir a la iglesia, es no relacionarte con Dios. Eso es menospreciar a Dios. Pero tarde o temprano, hermano, ¿quién te asegura la vida el día de mañana? ¿Quién te la asegura? Mucha gente, hermano, ha despertado en el infierno. Hoy durmió y despertó en el infierno. Es más, hay gente, hermano, que yo sé que ustedes han escuchado el testimonio de los 7 jóvenes. Dicen que miraban que caían postales en el infierno y llegaban los demonios y los abrían. Y la gente no sabía dónde estaba. Y los demonios lo agarraban y los llevaban a donde debían de estar. ¿Qué tremendo es esto? Cuando en la realidad, hermano, hay muchas cosas que tú y yo practicamos, pero es porque desconocemos las profundidades del conocimiento de Él. Nosotros mismos, hermano, nos negamos a conocer más de Dios. Te voy a decir el por qué, hermano, porque Dios me mostraba y me decía, ¿sabes por qué muchos de ustedes no anhelan ni desean sumergirse a las profundidades de mi palabra? Porque al sumergirte en la verdad de mi palabra, se te va a revelar mi palabra, y cada vez que se te revela, te compromete más conmigo. Y muchos de ustedes no se quieren comprometer conmigo, por eso no estudian, no leen. Porque al estudiar más y descubrir más, encuentras más tu propósito. Y cuando encuentras más tu propósito, te vas a abandonar en Dios. Pero muchos, mi hermano, prefieren estar en este mundo y lo que te ofrece este mundo. Por eso no quieren pagar el precio. Hermano, mientras el Espíritu Santo no vea que tú estás bien comprometido con Dios, ¿para qué te va a revelar Dios la profundidad del conocimiento de Él si sabe que no vas a hablar?
Si el poco conocimiento que te ha sido revelado no te revelas, no lo pones en práctica, todavía vives como tú quieres. Y el Señor me dice, ¿sabes por qué viven así? Porque tienen un hábito. Yo quiero destruir sus hábitos, por eso les pido el corazón. Moisés, hermano, era temeroso. Aunque solo conocía de oída, conocía la historia. Pero lo que más recordaba, hermano, Moisés, era la historia cuando Dios dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Mi pueblo quedará cautivo por 4 siglos. Pero yo vendré después y los haré libres. Era una promesa maravillosa. Hermano, Moisés no sabía que él estaba involucrado en esa promesa. Yo me admiro, hermano, de esa promesa tremenda. Que pasaron los 4 siglos, 400 años pasaron. Porque un siglo son 100 años. Pasaron 400 y se pasaron de los 400. Llegó a los 430 años. Dios dijo que eran 4 siglos. Y se pasaron 30 años más. Pero Dios me hace entender, es que son mis tiempos, no los de ustedes. Porque ustedes podían decir, oye, pero tú dijiste que 4 siglos, ya te pasaste 30. Son los tiempos de Dios, no los de nosotros. Y Dios me enseñaba y me decía, es que son mis tiempos. Yo determiné el tiempo. Y el tiempo que yo determiné no es que yo haya fallado. Es que dejé que duraran 30 años más para que sufrieran más. No, es el tiempo que Dios había determinado. Muchas veces nosotros no conocemos cuando Dios, es más, un día Dios me dijo, es que las cosas deben de hacerse ya, a la de ya. Y muchos creemos que ya, y no es así. Hay que pedir, hermano, revelación. ¿A qué se refiere cuando dice ya? Muchos han cometido el error, mi hermano, de hacer las cosas ya cuando no es así. Hay que pedir confirmación para saber exactamente el momento de la palabra ya. Él dijo 400 años y se pasaron 30. Por eso, hermano, yo me admiro verdaderamente de esta realidad cuando Moisés dice que él solo había recibido la historia, pero él nunca había desarrollado una relación con Dios. No tenía una relación profunda con Dios. Quizá él hacía como los demás, porque dice que el pueblo de Israel clamaba a Dios, clamaba por la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Clamaban para que Dios los defendiera, para que Dios los liberara. Y más cuando recordaban la promesa que Dios le había hecho al tatarabuelo de Moisés, Abraham. Hermano, yo te aseguro que Moisés a lo mejor sí oraba y lo repetía, pero no había profundizado su relación con Dios. Hermano, ¿hace cuánto tiempo tú conoces de Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Es profundo o es por encima? Debemos de pensar en eso. Hermano, la relación que Moisés tenía con Dios era profunda. La relación que todos aquellos grandes hombres que menciona la Biblia era profunda. Y tú y yo podemos leer esa historia, era profunda. Pero Moisés, mi hermano, no había profundizado la relación porque no conocía, solo conocía una historia. Pero sabes una cosa, verdaderamente yo me admiro esta realidad, hermano, porque empezó a sonarle fuertemente en el corazón lo que Dios le había hecho a Abraham, le había dicho. Que tendrían que pasar 400 años y entonces Dios tendría que liberar al pueblo. Hermano, yo te digo esto porque es una realidad, porque yo cuando estuve en la prisión, yo sabía cuánto yo tenía en cada día. Contaditos, a mí no se me pasaba nada. Sabía cuántos días, cuántos años, cuántos meses, cuántos días tenía yo en la prisión. Hay hombres, mi hermano, que están bien centrados también en las promesas. El pueblo de Israel, hermano, sabía, porque estaba cautivo. Yo cuando estaba cautivo sabía los días y años que tenía en prisión.
Yo te aseguro que el pueblo de Israel sabía los años que tenía cautivo en Israel. Hermano, ellos se dieron cuenta que ya habían pasado los 400 años y Dios no cumplía la promesa. Y pasaron 30 años más. Para esos tiempos Moisés ya tenía 40 años. Yo me admiro, hermano, cuando dice que cómo puedo ver que verdaderamente sí conocía la historia de Israel. Porque cuando vio al egipcio golpeando, hermano, al hebreo que lo defendió, y después a los días, hermano, mira a ese que había defendido riñendo con otro hermano, con otro hebreo. ¿Y qué le dijo Moisés? No es bueno reñir entre hermanos. ¿De dónde trajo esa idea Moisés? De la historia. ¿Te das cuenta? Quiere decir que Moisés conocía la historia. No es bueno reír entre hermanos. ¿Quién le enseñó eso a Moisés? Si te das cuenta de esta realidad. Hermano, pero el otro le dijo, ¿quién te puso por juez? ¿Acaso me matarás como mataste a aquel? Moisés tuvo miedo, ¿por qué? Porque llegó a oír de Faraón y ahora Faraón había determinado que lo atraparan para matar a Moisés. No es que Moisés no tuviera perna, sino que Moisés huyó al desierto. Ese miedo que él tuvo y la huida no era en vano, era un propósito. Y yo te lo puedo decir porque en una visión que yo tuve, hermano, yo tuve una persecución y yo fui a dar a un lugar donde Dios quería que yo fuera, solo por persecución. Yo recuerdo la historia, mi hermano, también de los hechos, cuando se desató una persecución sobre los discípulos. Pero dice que Dios permitió esa persecución, ¿para qué? Para que fueran a dar al lugar que Dios quería que fueran a predicar el evangelio. Entonces esa persecución era para hacerles daño, era para que fueran al lugar a donde Dios quería. ¿Qué quiere decir? Si no se hubiera desatado una persecución, no hubieran ido a dar a donde debían estar. En estos días yo le preguntaba al Señor, ¿por qué permite todo lo que está pasando? Mira Guerrero, mira Monterrey, mira todo lo que está pasando, Nuevo León, Tamaulipas, por todo este rumbo, en México, todo lo que está pasando. Pero Dios me decía, es que todo esto es necesario. No es que yo lo permita, el pecado mismo es el que está haciendo todo esto, pero todo esto trae un propósito. ¿Quién inventó el bien y el mal? Dios mismo. Entonces yo decía, pero ¿por qué permite esto? Yo quiero que la gente voltee a lo alto, reconozcan su propia insuficiencia y la necesidad de mí. Por eso, hermano, Moisés huyó exactamente al lugar que Dios quería que fuera. Porque Dios, hermano, quería acercarlo al lugar donde estuviera frente al monte que Dios quería que un día Moisés subiera a ese monte. Por eso cuando yo llegó a Madián, y dice que llegó a un pozo, ahí fue donde conoció a Séfora. Y yo creo que conoce la historia, hermano, y de una forma y otra se relacionó, y de una forma y otra lo mandaron llamar a casa, y le dieron de comer, le dieron posada, y de una forma y otra se enamoró de Séfora, y de una forma y otra se relacionó con la familia de Jetro. Le dicen otra vez que Jetro, hermano, era un sacerdote pagano, que adoraban a Baal, y la familia de Jetro era adoradora de Baal, eran paganos también. Pero lo que más me llama la atención, hermano, cómo verdaderamente Moisés se relaciona con esa familia, porque Jetro era el sacerdote, era el pastor, hermano, de una religión pagana en contra de Dios. ¿Tú crees que ahí, hermano, diría Jetro, oye, pues ven, te invito al culto? No, ¿sabe qué? Es mi pueblo, a la vez es mi patrón, pero respete mi creencia. Adoren lo que ustedes adoran, pero no me permitan a mí contaminarme con lo que ustedes. Yo ya tengo mi creencia y sé que estoy creyendo. Y Moisés para esa fecha, hermano, no había tenido una intimidad, una buena relación con Dios. Pero ahí donde estaba, hermano, ahí estaba el monte Everest, el monte de Dios. Hermano, Moisés cuando andaba ahí cuidando las ovejas, los demás pastores,
Los demás pastores, hermano, le decían, ¿sabes qué? En ese monte pasan cosas extrañas. De repente se oyen unos truenotes, de repente unos relámpagos, de repente se sacude, cosas tremendas pasan en ese monte. Yo no sé, hermano, si tú conozcas historia de lugares, dice, no, es que ahí pasa esto, pasa lo otro. Pero nadie se atrevía a subir a ese monte, porque pasaban cosas totalmente sobrenaturales. Yo vi a Moisés que andaba cuidando las ovejas, hermano. Dice que de repente le llamó la atención una zarza que estaba ardiendo, pero Moisés conocía la zarza. Moisés conocía que esas zarzas, ¿no?, se consumían como que yo conocemos el tule. Un tule seco, hermano, en cuanto lo prenden, se consume inmediatamente. O un zacatán seco, en cuanto le echas de ello, se consume inmediatamente. Y Moisés sabía que las zarzas en ese tiempo ya estaban secas. Y ya miraba una zarza, como podemos ver aquí, ardiendo. Y decía Moisés, bueno, pero ¿por qué no se consume? Esa zarza debe haberse consumido en menos de un minuto, porque está ardiendo y no se consume. Entonces empezó a producirse una curiosidad en él. Hermano, no fue una casualidad que él fuera, que matara al egipcio y de ahí huyera al desierto y llegara a Madián y conociera a esta familia y ahí se estableciera. No es una casualidad, porque Dios no es ni suerte ni casualidad, sino es una diosidad. Los movimientos de Moisés, hermano, eran una diosidad. Él llegó al lugar correcto donde Dios lo necesitaba. Fíjate cuánto tiempo duró ahí en Madián, hermano, porque ya tenía hasta ahí. Duró un tiempo. Pero de repente volvió al barco, hermano, y él le dijo, bueno, esta casa no se consume. Y empezó una curiosidad en él. Así es Dios, mi hermano. A veces cuando Dios te quiere revelar algo, te pone curiosidades. Te llama la atención. En serio. Hermano, muchos de ustedes en realidad, a lo mejor mi toca, pero no tienen la curiosidad. No conocen a Dios, en serio. No conoces a Dios y no mientes. Conoces la historia, conoces palabra, pero tú no conoces a Dios porque a ti no se te ha revelado Dios. No se te ha revelado. Ya lo que vamos a hablar hoy, hermano, ¿por qué no se te ha revelado? Tenemos que entender que Moisés, mi hermano, no se contaminó, aunque no tenía la relación. Job, hermano, no se contaminaba las cosas de los demás, porque alrededor de él había paganos, había muchas cosas, pero Job era creyente. Job no se contaminaba. Job era temeroso, estaba apartado del mal. Mas sin embargo le vinieron cosas tremendas a este hombre. Le vinieron pruebas, le vino tribulación, le vino muchas cosas a él desagradables, que no es agradable para nosotros. ¿Te gustaría ver que te pase lo que le pasó a Job? Que en un momento lleguen y se mueran todos tus hijos, que en un momento te quiten todo lo que tú tienes, que en un momento te retiren toda la gente que te conoce y aún tu esposa te vuelve en contra, y todavía que te venga una sarna terrible. ¿Te das cuenta de esta realidad? Aún así, hermano, Job no se movió. Siempre guardó su integridad. Por eso es que Dios le soltó al enemigo, porque Dios sabía que Job iba a guardar su integridad. Hermano, ¿qué pasa cuando te vienen pruebas? Luego reniegas, ya no quieres venir con Dios. Lo primero es retirarte de Dios. No, Dios no me escuchaba, ¿qué voy? Y ya te retiras y te vas al mundo. Job no. Job guardó su integridad. Qué tremendo. Yo quiero que sepa, mi hermano, que a veces Dios permite que nos vengan pedazos. Pero Dios, hermano, quiere ver qué tanta integridad tienes tú en tu corazón acerca de Dios. El asunto es, mi hermano, que muchos de nosotros verdaderamente no le hemos creído a Dios como debe ser. Y siempre que pasa algo le echamos la culpa a Dios, cuando nosotros somos los culpables de lo que nos pasa. El Señor que estudiaba me decía, ¿por qué crees que Pablo decía algo tan importante?
Yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero vaya a Mateo, Hechos 20, 29, 30. Mira lo que está diciendo Pablo. Y está profetizando. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero fíjate, estos lobos, mi hermano, van a entrar con un propósito: para contaminar. Por eso le decía la otra vez, hermano, que hay fríos y calientes. ¿Quiénes son los fríos? Los hijos del diablo, y entre ellos aquellos lobos que vienen con un propósito, hermano, para arrastrar así al rebaño, a los discípulos. Ellos van a entrar, hermano, para pervertirlos. Y después de pervertirlos, hermano, ahora los pervertidos, o sea, los contaminados, van a empezar también a hablar perversidad por cuanto se dejaron pervertir, contaminar. No se den cuenta, mira lo que dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. O sea, los lobos contaminaron, y ahora los contaminados empezaron a hablar perversidades y arrastran así a quién? A los alumnos, a los que están aprendiendo. Por eso, hermano, aquí en el rebaño hay tibios, digo, hay calientes y hay fríos. ¿Qué están haciendo, mi hermano, los fríos? Contaminando a los discípulos. Y al rato los discípulos ya contaminados, hermano, van a empezar a hablar perversidades. O sea, se dejaron pervertir y ahora terminaron perversidades. Por eso, hermano, te decía, no te dejes contaminar. El Señor me decía, mira, simplemente no muy lejos. ¿Cuánta gente? Y no le quiero quedar mal, es una enseñanza, tómelo. Por ejemplo, desgraciadamente, hermano, la mayoría está habituada al chisme. Y el chisme, hermano, se nos ha hecho un hábito. Y actuamos como algo natural. Porque como toda la vida hemos sido chismosos, para nosotros es un hábito chismear. Pero el Señor me enseñaba y me decía, pero yo quiero que escudriñes la Escritura y te des cuenta que el chisme es pecado. Y que el chisme es un demonio. Y lo que hace, mi hermano, ese demonio es perjudicar tu vida. Porque cuando tú aceptas el chisme y te contaminas con el chisme, hermano, se abre una puerta en tu vida y tú ya no estás limpio, estás contaminado. ¿Qué le pasó a María cuando empezó a hablar de Moisés? ¿Qué le sucedió a María? Le salió lepra. Pero ¿cuál es el sinónimo de la lepra? El pecado, la inmundicia. Hermano, yo no sé, pero yo hace mucho tiempo, cuando recién salí donde estaba, una pastora me llamó a su casa y empezamos a hablar. Una pastora chismosísima. Pero yo no sé, hermano, cómo empezaba a chismear. Y cuando menos pensaba, hermano, ya estaba yo contaminado ahí también. No sé si tú me entiendes. Por eso un chismoso, hermano, empieza a hablar chismes. Y peor si tú ya cogías de ese pie también, al rato tú estás también ahí, tragándote también el mundo. Hermano, esto es algo muy habitual dentro de la iglesia. El hablar. Y el Señor me decía, mientras tú seas un chismoso, caladón, criticón, murmurador, mientras tú seas esto y esto y esto, etcétera, etcétera, tú no estarás preparado para llamarte a mi presencia. Porque el que va a subir al monte tiene que ser de manos limpias, de corazón limpio, que no hay engaño. Mientras ustedes no estén preparados, hermano, no podrán subir al monte. Es tremendo, a mí me llamó mucho la atención eso. Digo, ¿cuánto tienes de cristiano? ¿Por qué no te llamo yo a mi presencia?
¿Sabes por qué? Porque no están listos. Por eso el mismo Jesús decía: bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vuelvan a poner Mateo, en el Salmo 24, 3, 4. Dice lo que dice, hermano, y esto no miente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Fíjese, en su lugar santo, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Al final de cuentas, me dice el Señor: del que habla, él no se perjudica, pero el que habla del otro es el que se perjudica. Por ejemplo, si ustedes hablan de mí, a mí no me perjudica. Si soy una persona madura, porque yo las críticas voy a dejar que se las lleve el viento. El problema es cuando yo las críticas las bajo a mi corazón, es cuando dejo que me dañen. Hay gente, mi hermano, que así es débil, y todo lo que habla, hermano, yo quiero decirte, porque yo hace mucho tiempo aprendí esto, y a la voz se lo dije de una persona, un matrimonio que llegó a un pueblo, porque le dieron el trabajo al esposo en un pueblo, trabaja creo de conserje. ¿Por qué? Porque no le dan la base nueva, lo primero lo mandan como interino, y fue a cumplir su interinato a lo rural, y se llevó a su esposa y sus hijos. Tenía 2 niños. Y llegando al pueblo, hermano, miraban la actitud de esta mujer, cómo atendía a su esposo, cómo lo recibía, cómo lo despedía. Lo despedía con su beso, con su lonche, con su café y todo. Y lo recibía, hermano, ya le tenía su café listo, le tenía una bandeja por ahí para lavarle los pies y todo, y su beso. Y sabes que una mujer amargada, le cayó mal lo que esta mujer hacía con su esposo. Y más cuando salían por el pueblo, hermano, cómo la trataba esta mujer, cómo se trataban ellos, con mucho amor, con mucho cariño. Y a una mujer les caía mal, porque ellas la trataban para el arrastre. Y un día, hermano, una vieja chismosa llegó y dijo: no sabe lo que está pasando. Su esposo le engaña. Ya todo el pueblo sabe, y nomás usted no lo sabe. Y era mentira, pero ella no sabe. Esta señora fue débil. Esta señora agarró veneno y envenenó a sus hijos, y también se mató ella. Pero ella le dejó un recado. Cuando él llegó, nadie la recibió, nadie lo recibió, ni su beso, ni su café, ni la bandeja con agua. Lo único que encontró mi hermano es esa escena: los hijos muertos y ella muerta, y con una nota: por engaño, por fidelidad, cuando no era cierto. Hermano, nosotros no sabemos cuánto daño hemos causado con los chismes, gente de. Pero el espíritu de chisme, hermano, contamina a otros, y habla a otros también. Hermano, fíjate lo que te estoy diciendo. Si yo soy un chismoso y a Cristel le platico mi chisme, y luego allá, y acá, y allá, entonces yo empiezo a contaminar a todos a ustedes. Entonces el diablo que está en mí los está contaminando a ustedes, pero el propósito de todo eso es para que ustedes nunca suban a la presencia de Dios. Es para que ustedes nunca tengan un corazón limpio y puro. Ese es el propósito del enemigo. El enemigo, hermano, siempre va a contaminar de cualquier acto pecaminoso, con tal de que no estemos preparados para subir al monte. Moisés no se dejó contaminar, aunque Jetro era su suegro, aunque era la autoridad, aunque era su patrón. Ya le dijo: ¿sabe qué, Jetro? Usted es mi suegro, usted es mi patrón, y usted es un maestro, pero ¿sabe qué? Yo ya tengo mi creencia. Siga usted con su creencia y déjeme a mí. Yo, de hecho, hermano, cuando a mí me llaman los hermanos de Dios, yo tengo mi religión, y usted siga con su religión, respéteme. Y no me dejaba contaminar. Pero los hermanos son tercos y tercos, ¿no? ¿Cuántas veces te hablaron a ti de Dios para convencer? Claro que no era medio del Espíritu Santo. Hermano, a mí me hablaban y yo lo rechazaba todo el día. Sacaba mis charolas de mi religión y rechazaba y no quería nada. Y así Moisés, hermano, no se dejó contaminar por Jetro. ¿Sabe qué, Jetro? Usted es mi patrón y todo, y es mi suelo, pero ¿sabe qué? Yo respeto su creencia, respeto también mi creencia.
Aún a su esposa, hermano, no quiso. Y aún la familia y todo, hermano, no. O gente de ahí, ven que vamos ahí, mira que se ponen maravillosos los cultos cuando adoramos a Baal. No, ustedes con sus dioses y déjenme. Moisés nunca dejó que su corazón se contaminara. Por eso cuando ya llegó el momento exacto, hermano, de que Dios vio que el corazón le estaba limpio y puro, era tiempo de subir a la presencia. Era tiempo. Por eso, hermano, cuando Moisés llegó ahí donde estaba la zarza ardiendo, dice que escuchó una voz que decía: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Y qué dice el 3? Miren lo que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Moisés, mi hermano, llegó al lugar santo. Pero Moisés estaba santificado, estaba consagrado. De oídas creía en el Señor, pero también de oídas se guardó, se consagró. Por eso Moisés era apto de estar en su presencia. Hermano, si no nos guardamos, nunca tendremos el encuentro. Nunca. El anhelo de Dios, mi hermano, para estos tiempos es revelarse. Fíjate lo que dice Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pises es santo. ¿Por qué, hermano? Porque sus sandalias no eran aptas para estar en la presencia de Dios. Porque las sandalias simbolizan lo natural. ¿Qué le quiere decir? ¿Sabes qué? Moisés, quita lo natural de tu vida, porque no podrás estar en mi presencia, que es sobrenatural. Cuando se quitó lo natural, hermano, ahora se pudo estar en lo sobrenatural, en el encuentro con el mismo Dios de los cielos. Y ahora Dios, mi hermano, le empezó a revelar el propósito. Pero yo quiero que usted lea la Sagrada Escritura, hermano. Mire, vaya ahí a Éxodo 3, del 1 al 15. Hermano, todos tenemos un propósito. Es más, primero llévenme a... Déjenme. Este versículo, bueno, pero ahorita no vamos a ver. Mira lo que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, que dice, no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y digo: yo soy el Dios. Fíjate, de aquí empieza algo importante. Aquí el Dios empieza a revelar, hermano, el propósito. Dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjate, aquí empieza, hermano, Dios a decir el propósito por el cual Dios lo llamó a su presencia. El Señor nos hizo entender, hermano, que si Dios te dice, yo te he llamado, pero todavía no te llamo a mi presencia. Primero estoy trabajando en tu vida. De hecho, no sé si tú te das cuenta, hermano, pero cada vez que venimos a un altar, sigue avanzando, sigue subiendo. Pero te voy a decir algo. ¿Qué está haciendo Dios cuando tú y yo vamos subiendo? Nos está limpiando. ¿Por qué Dios nos está limpiando? Porque tú y yo no podemos subir ante su presencia con un corazón contaminado, con un corazón lleno de engaño y de mentira. Por eso Dios, hermano, cada vez que venimos nos está limpiando, nos está purificando, nos está preparando. ¿Para qué? Para tener el encuentro. Porque Samuel, hermano, no tuvo el encuentro inmediatamente con Dios. Dice que él lo enseñó a ministrar la presencia, pero mientras ministraba la presencia, Dios empezaba a trabajar con Samuel, a prepararlo, a santificarlo, a consagrarlo. ¿Para qué? Para que fuera apto de estar en su presencia. Mira lo que sigue diciendo. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Digo Moisés a Dios, he aquí que he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjate lo que está diciendo. Hermano, Dios se le reveló a Moisés, pero también le reveló el propósito con el cual fue llamado. Yo te voy a decir algo, hermano. Tú has sido llamado, pero ya se te reveló el propósito. ¿Sabes hasta cuándo? ¿Qué dice, por ejemplo, Colosenses 3:3? Porque habéis muerto. O sea, ¿qué quiere decir Dios? Primeramente, hermano, tenemos que morir al viejo hombre. Porque el viejo hombre es el que está viciado conforme a los deseos engañosos de este siglo, perverso y malvado, que es gobernado por Satanás y sus demonios. Cuando yo haya muerto totalmente a esta carne, dice, ahora Dios me revelará mi vida. ¿Qué dice? Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. O sea, no se nos revelará el propósito hasta que no hayamos muerto a nosotros mismos. Moisés, mi hermano, ya había muerto a él mismo. Por eso él era apto de estar en la presencia. Qué maravilloso es esto. Por eso yo me admiro, hermano, que un día el pueblo le decía a Moisés, mejor que tú a la presencia. Nos hemos dado cuenta que ahora verdaderamente Dios habla a través del hombre. Mejor ve tú y escúchale, porque no habrá hombre que vea a Dios y que le diga. Hermano, a veces hemos dicho, hemos enseñado que si Dios descendiera en este momento, a este lugar, con toda su presencia y su magnitud, no viene solo, viene con su justicia. Hermano, ¿qué pasaría si la justicia cayera en este momento?
quedarías vivo, quedarías muerto. ¿Sí me entiendes? Porque si viene toda la presencia, cae toda la justicia en su magnitud. Caeríamos muertos. Porque todavía hay injusticias en nosotros. Hermano, el propósito de esta enseñanza, hermano, es no te dejes contaminar ya. Decía el Señor, yo estoy trabajando en tu vida. ¿Cuánto tiempo tengo trabajando en tu vida? ¿Cuánto tiempo tengo limpiando tu vida? ¿Por qué permite que en un momento deshaga mi trabajo en tu vida? Porque el propósito del espíritu inmundo cuando regresa, dice que la haya vacía, barrida y adornada. Mira, ahora quiero que vaya ya a ustedes, en Mateo, a ver, permítanme, en Mateo, permítanme un momentito, es que lo había apuntado, ahorita lo apunto. Mateo 12, 43 al 45. Mira lo que dice la Escritura. Cuando el Espíritu, el otro mismo en Lucas, hoy estamos viendo Mateo, está más claro Mateo, dice, cuando el Espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega al área, ¿qué dice? Desocupada, barrida y adornada. Entonces, mi hermano, le enseñamos que el Espíritu, hermano, cuando sale de nosotros, dice que él anda por lugares secos, anda buscando reposo, pero dice que no lo encuentra. Pero dice, volveré de donde salí. Quiere decir, hermano, esto me administraba el Señor hoy, me sea bien claro. Mira, todos los demonios que han salido de ustedes van a volver a regresar. Porque ya tu vida la considera su casa. ¿Sí? Es lo que está diciendo la Escritura, ¿no? Volveré de donde salí. Quiere decir que todo espíritu, hermano, que ya salió de ti, va a volver a regresar a tu vida. Pero el problema es que cuando regresa, hermano, si está llena de la presencia, no entra. Se va otra vez a andar por lugares secos. Pero el asunto está, mi hermano, que el enemigo siempre nos está acechando. Está buscando un momento que tú y yo le demos al enemigo. Él no espera que le abra toda la puerta, cualquier rendijita que le abramos, cualquier oportunidad que le demos. Entonces va a regresar. ¿Qué va a hacer? Entonces nos va a hacer errar, hermano, y en ese momento se abre la puerta. Va a llegar el Espíritu, hermano, y se va a dar cuenta, porque una cosa, cuando abrimos la puerta y empezamos a cometer errores, escuche esto, conectamos al Espíritu y se aleja de nosotros. Entonces ya la casa queda sola. Y cuando llega el Espíritu, porque él está yendo y regresando, hasta que se dé cuenta que no hay nadie ahí, entonces ya se queda ahí. Y cuando se queda, dice, ahora voy a traer otros, peores que yo. Y el estado de la persona va a ser peor y último. Por eso la palabra de Dios dice, mejor tuviera haber conocido el Evangelio que volver atrás. Porque le va a acontecer lo que el viejo proverbio, ¿no? Que el perro se vomita y se vuelve a traer el vómito. O como la puerca lavada, ¿no? Vuelve al cielo a volverse a revolcar. Por eso dice que el estado viene a ser peor y último. Entonces, mi hermano, si Dios está trabajando en nuestra vida, es con el propósito de estar con un corazón limpio y puro para ser llamado a su presencia, y es donde Dios nos va a revelar el propósito. Porque Dios me dijo, yo no te voy a revelar mi propósito con un corazón todo contaminado, lleno de pecado. No. Hermano, que será duro lo que te voy a decir. Me dijo, mira, un alfarero, cuando agarra una olla, la mete al fuego, hay unas que se rajan, la vuelve a hacer otra vez, hasta que con todo fuego y todo, hermano, ya no se raje. Entonces ya la agarra y ya la exhibe. ¿Qué te quiere decir con esto?
Fue lo que pasó, mi hermano, cuando Dios permitió que el diablo viniera sobre Job. Dios sabía que Job iba a guardar su integridad delante de Dios. Aunque le pasó lo que le pasó, mi hermano, guardó su integridad. Por eso, mi hermano, Dios primero nos limpia, nos prepara, hermano, nos revela el propósito, y cuando ya nos adjudica nuestra jurisdicción, Él sabe que vamos a ser fieles. Él sabe que no vamos a dejar nuestra morada. Sabe que vamos a guardar integridad delante de Dios. Los ángeles, mi hermano, abandonaron la morada. No fueron fieles. Pero sabe una cosa, yo he mirado que cuando Dios trabaja en uno, hermano, y te prepara a Dios, y cuando ya te exhibe, sabe que es más, mire, yo quiero que usted lo lea. Vamos a ir a Romanos 30. Romanos 8. Del 35 en adelante, mire lo que dice. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y ya cuando ya estamos bien preparados, bien listos, y que Dios nos suelta, hermano, sabe que vamos a guardar integridad delante de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué sigue diciendo? Como está escrito, hermano, ¿qué quiere decir? Regresen, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ya sea ni ángeles, ni nada, nos separará. Porque eso fue lo que pasó con Job. Nada nos separó. Pero yo te voy a decir una cosa. Por eso Dios, mi hermano, quiere que dejemos al Espíritu Santo que siga trabajando en nuestra vida. Y que no permitas, escucha bien, ¿cuánto tiempo ya tiene yo trabajando aquí? No permitas que nadie, hermano, nadie, pero nadie, venga a arruinar tu vida espiritual. En la vida real, hermano, yo me admiro de que años y años en la iglesia, hermano, y nunca sales del mismo. Porque sigues contaminando, sigues en el mismo hoyo y no quieres salir de ahí. Mira, Señor, mira, hay gente chismosa, tiene el hábito, ratera, tiene el hábito, todo es un hábito. Ya eso es un hábito chismear, un hábito todo. Y también es un hábito que tú también te estés contaminando. Y la Señora me enseñaba y me decía, es que el problema es que ahí estás, que ahí no vas a salir, no vas a avanzar, aunque el diablo te haga creer muchas cosas, que ya creciste espiritualmente, y que porque tú eres a la iglesia, que porque tú oras, porque tú adoras, hermano, es inútil todo lo que tú hagas cuando tú tengas un corazón en esa iglesia. Y sí, eso es vivir engañado. ¿Quieres avanzar? Deja al Espíritu Santo que siga trabajando en nuestra vida. Cada vez que tú y yo le dejamos al Espíritu Santo que siga trabajando, nos sigue limpiando, nos sigue purificando, hasta lograr la perfección que Él necesita para podernos revelar el propósito con el cual fuimos llamados. De otra cosa, hermano, siempre vamos a tener una mente llena de diarrea, pensamientos de todos, pero nunca nos vamos a ubicar en nuestra realidad. Si vamos a permitir, hermano, que el diablo, cualquier demonio venga y nos contamine. Ese es el propósito del diablo, venir y contaminar. Oiga, hace tiempo yo tuve una visión, y aquí hubo visiones similares. En ese tiempo, no se acuerdan, había muchas liberaciones en aquel tiempo, pero Dios me ha revelado, hermano, y entraba un hermano, ya lo habían liberado, pero entraba el hermano lleno de demonios otra vez. Ya lo había limpiado, yo la venía lleno de demonios a que lo limpiáramos otra vez. Y se volvía a alargar y volvía a regresar a que lo volviéramos a liberar.
Y Dios me dijo, ese es un trabajo muy cansado de nunca terminar. Hoy lo liberas y mañana llega con un endemoniado. Pero me decía una cosa, si salieron 7, los 7 ya no regresarán ellos mismos. Ahora cada uno traerá otros 7. ¿Cuántos van a hacer? Si salieron 7 y cada uno van a traer 7 más, ¿cuántos son? ¿Cuántos son 7 por 7? Imagínate el demoniero que va a venir otra vez. Y así, hermano, otros tuvieron visión, no sé si se acuerdan. Y llegaban y los volvíamos a liberar. ¿Y saben qué iban a hacer? Diles que cuiden su liberación. Si no, cada vez que vayan y se contaminen, vendrán peores. Y es lo mismo que está diciendo. Cuando el Espíritu no sabe el nombre, dice que cuando regresa la vacía, barriga y adornada, pero dice que se vuelve ahí, que lo trae a otros 7. Imagínate cuántos están y cuántos regresan. Por eso mi hermano le estaba a la persona y era peor y último. Y eso es lo que me dijo el Señor. El diablo va a trabajar para que tú estés todo contaminado, con tal de que nunca tengas un corazón limpio y puro y vayas a la presencia de Dios para que te regalen el propósito con el cual fuiste llamado. Ahora, con esto termino. Híjole, Dios mío. No, con esto termino así, ¿no? Díganme usted, ¿fracasó Moisés con el propósito? Trabajó con un pueblo rebelde, hermano, que le hicieron a él también renegar. ¿Sabes por qué no entró a la tierra prometida? Porque él renegó y golpeó 2 veces la tierra. Pero ¿quién hizo que Moisés actuara así? El pueblo, hermano. Pero aún así, hermano, se dejó contaminar Moisés. Por causa de eso. Porque renegó. Fíjate cuántas veces, mi hermano, hacían a Moisés que se enojara. Porque era un pueblo de dura cerviz. Yo creo que sí te digo, no permitas que nadie normalmente te contamine. Mira, es muy fácil porque fíjate lo que digo. Cuando estaba yo estudiando ahí, me dijo el Señor, mira, si viene un chismoso y tú ya eres chismosillo, tú no batallas para involucrarte en el chisme. Porque ya tienen un hábito. Pero hoy lo que te trato de decir, pídeme. Digo, ¿te acuerdas que un día te dije? Y yo le dije, no, sí es cierto, te voy a explicar. Señor, si tú no me ayudas a mí, me voy a perder. Ayúdame, por favor. Ten misericordia de mí. Es que no me quiero perder. Si tú no me ayudas, yo me voy a perder. Porque no es el que quiere ni el que corre, sino que tú tengas misericordia. Entonces mi hermano, el Señor me decía, si tú no me pides ayuda, a lo mejor tú quieres dejar de ser chino o cualquier cosa, pero tú no vas a poder. Necesitas pedirme a mí el poder. Si no, no vas a poder. Hermano, acuérdate de esto. Nuestras fuerzas no pueden con los poderes demoníacos. Los poderes demoníacos son más fuertes que nosotros. Pero cuando Dios permite que su poder nos favorezca, acuérdate que el poder de Dios sobre toda fuerza de Dios. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Tú no dejarás de ser un chismoso, de ser un ratero, de dejar de practicar lo que tú practicas, hermano, que es lo que no te deja subir más a la presencia. Solamente el poder de Dios. Pero necesitamos rogar, suplicar. Pero si yo caigo en cualquiera que venga y me contamina, es más, si yo me dejo contaminar, en vez de dar el paso hacia adelante, lo doy hacia atrás. Cada vez que yo me dejo contaminar, voy caminando para atrás. Cuando yo no debo dejarme caminar, debo seguir caminando a la presencia. Hermano, yo aquí le digo, vamos a seguir hablando acerca de esto, pero yo te digo, Dios anhela y desea revelarte el propósito con el cual fuiste llamado. Te voy a decir una cosa, mucha gente cree, no, es que Dios me llamó al propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo quiero que me diga, ¿cuál es tu propósito? Es más, simplemente Luis, ¿cuál es el propósito con el cual Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito? No hay una cosa, no salga con la incoherencia que todo el mundo sabe. Ya te lo reveló Dios, digo, Luis, esto y esto y esto y esto es lo tuyo. Así como le digo a Moisés, específicamente. Porque todo el mundo dice, no, es que Dios me llamó a predicar, a hacer. No. Se te tiene que revelar, pero Dios se te va a aparecer. Y Dios te lo va a revelar personalmente.
ya sea el Espíritu Santo, sea Jesús o sea el Padre, o sea el ángel de Dios, pero el ángel de Dios. Porque el que estaba ahí con Moisés no era Dios, era un representante, porque ahorita que acabamos de leer era el ángel de Dios, pero él venía en representación de Dios. ¿Sí me entiendes? Y le dijo cuál era su propósito. Porque todo el mundo dice, no, Dios me llamó a las naciones. No, hermano, específico. Yo le digo, ¿sabes qué? Vas a ir con el pueblo, lo vas a ir con Faraón. Y vas a sacar a mi pueblo, lo vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, hermano, hay algo específico para ti. Tu ministerio es específico. No, yo soy apóstol, hermano. Hay apóstoles locales, hay apóstoles internacionales, hay de diferentes apóstoles como profetas, evangelistas, de todo. Tú debes saber cuál es tu ubicación correcta. El hermano es como ahorita los que están evangelizando un gallinero, lo mandan aquí, por allá haciendo y deshaciendo. Están haciendo todo a la mejor para Dios, pero no lo que Dios quiere. Dios es un orden nuestro. De esto vamos a seguir hablando para ubicarlo. Hermano, si tú ya estás luchando y estás peleando por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, cuando menos pienses, tendrás el encuentro. Puede ser que Dios te va en la noche, en tu casa, o aquí mismo, yo no sé, pero Dios te va a revelar. Cuando Dios, hermano, se te revela y te diga qué es lo que es, agarra. Porque ahí, ahora Jehová agarrará su cetro, lo inclinarás a tu persona y tu vida queda resuelta para todo. Teníamos que mover el cetro porque a Moisés le movieron el cetro y su vida fue resuelta totalmente. Respaldada en todo. Porque cuando Dios te revela y te dice todo, inclina tu cetro, y cuando inclinas tu cetro, tu vida está resuelta de todo. Tu ministerio todo. Tiene presencia, tiene respaldo, tienes todo, tiene revelación, tienes todo. De esto vamos a hablar. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento, Dios, te pedimos una vez más, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros. Así como te decía el salmista, Padre. Te pedía, Padre, que le dieras el poder de guardar tu palabra y ponerla por obra. Lo mismo te pedimos hoy. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Danos el poder, Padre, de guardar y poner en práctica tu palabra. Porque tú nos haces demandas cada vez que nos hablas. Pero si no nos das el poder para cumplir las demandas, Padre, de nada sirve. Sé que tu Espíritu Santo es tu poder, pero mientras no nos des el poder de obedecer a tu Santo Espíritu para cumplir tu demanda, nunca lo vamos a lograr. Pero si tú nos das el poder de obedecer a tu Santo Espíritu y dar el volante de nuestra vida para que sea Él quien nos guíe a toda realidad de lo que tú deseas, entonces, Señor, cuando esto haga el Espíritu Santo, en nosotros lo lograremos. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos a tener carácter. Que nuestra palabra sea sí o no. A veces, Señor, se nos dificulta decir sí y se nos dificulta decir no. Otra, se nos dificulta y se produce un conflicto en nuestra vida. Y a veces por pena o por vergüenza al hermano que viene siendo usado por un demonio, nos da cosa decirle, hermano, no quiero escuchar su chisme, no quiero esto, no quiero, y preferimos, Señor, dejarnos por camino. Ayúdanos, Señor, a rechazar esas ofertas desde el momento que se nos ha oído. Que nos valga poco su amistad, Señor. Si a Él no le importa otra cosa más que su chisme, ayúdanos a nosotros a rechazarlos, que seamos cortantes, Señor, porque si no rechazamos, jamás llegaremos a tu presencia, para que tú nos reveles el propósito, para que podamos cumplir nuestro destino profético aquí en la tierra. Padre, yo en este momento te doy gracias porque sé que nos vas a dar ese carácter para detener toda mala oferta que viene del infierno. Que ayúdanos a seguir avanzando
a tu presencia. Señor, anhelamos y deseamos cumplir el propósito y el destino profético de acuerdo al diseño de tu reino. En el nombre de Jesús, Padre, gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Hermano, Dios lo bendiga y medite, reflexione. Y si no,